Hola. Nuestra historia de hoy es aterradora y contiene posibles detalles que a algunos de ustedes les conviene, por lo que quería advertirles desde el principio, si no pueden soportar el horror en el que no completan la historia. En cuanto a las personas que aman el terror, me gustaría decirles que disfrutarán de esta historia porque es una historia realista, y sus detalles son interesantes. En todos sus detalles, apaga la bombilla, prepárate, y comencemos la historia. Él dice que soy Muhammad y actualmente tengo 34 años, nací y viví mi vida, y toda mi infancia está en la ciudad de los males, y estaba solo mi madre y mi padre, y no tienen a nadie más que a mí, y por lo tanto estás en la foto presentándote sobre mi familia que consta de 3 personas, pero lo que es soy yo, mi madre y mis padres, y nadie más. Por supuesto sus padres eran militares y sirvieron en el ejército, casi 20 años. Pero el día que llegué a mi edad 18 años, y desde entonces mi historia parecía escuchar de mí, entonces mi padre parecía convertirse en cosas extrañas con él. Tanto es así que a veces vuelvo a casa del colegio, y a la primera cosa que entro lo veo sentado golpeando a mi madre, y si quiero romper entre ellos, viene y me golpea con ella, y mi pobre madre fue forzada, ella aguanta, porque no tiene a nadie más que a nosotros, y estaba en la misma situación que yo, su madre y su padre, y el día que murieron su madre y su padre, ella no tenía a nadie más que a sus padres, y yo, y lo que te conté sobre el trato de mi padre cambió de repente porque antes no cambió, lo vi como el mejor padre, y no nos faltaba nada a mí y a mi madre, y todo lo que le pidamos, él dice hecho. Lo importante es que el día que llegué al 3er grado de secundaria y era otro. La matrícula es mía. Estaba pensando que si mi padre continuaba tratándonos a mí y a mi madre de esta manera, con un espíritu que me convertiría en un trabajo y me iría de la casa con mi madre y lo dejaría en paz, y de hecho puso a mis padres en ese año, todo su dinero habría empeorado hasta el punto de que se ausentaba mucho de su turno, y si mi madre le preguntaba por qué se quedaba, me dice que tengo vacaciones, y sigue así, y sentí que lo habían despedido de su trabajo por culpa de las piezas de repuesto. Buena gente, a sus padres les encantaba su trabajo de manera antinatural, y él nunca se había ausentado de esta manera, y solía recorrer todo el reino para tomar cursos militares y ser ascendido. De repente así, comenzó a estar ausente. Dije seguro que el tema es que cuando vi la situación así, dije que debo buscar un trabajo aunque sea por la noche. Quiero decir que después de salir de la escuela voy a mi trabajo. Lo más importante es que haya alguien sentado y gastando en la casa. Porque mi padre está ausente, su salario se detuvo y hablé con uno de mis amigos en la escuela, y le enseñé todo mi tema y un día, me dijo que predicara. Mi padre sabe mucho, y estoy seguro de que conoce a alguien que lo controle, y de hecho después de que regresé 3 días y estuvimos buscando con la escuela, Abu Sahibi me llamó así, y me dio el número de una persona, y me dijo hoy lo llamo y él te informa de todo. Y el día que entré a la casa, tomé mi teléfono móvil y llamé al mismo número. Esta es una persona, me respondió y me dijo, preséntame a ti mismo. ¿Y por qué quieres realizar la ablución? Honestamente le enseñé todo para que él estuviera en la foto, y le dije que mi padre casi se separó de su trabajo, y quiero contratar para gastar en la casa, y después de que escuchó mis palabras, sintió mi situación y adelante. Él dijo que eres aceptable. Y quien sea que comenzó su trabajo, pero mientras usted vino a trabajar, traiga consigo la identidad nacional, y después de que él me dijo esto, yo estaba feliz, por supuesto, mi alegría no era para mí, no por Dios, porque mi pobre madre no tenía a nadie más que a mí, y no deseaba que ella sufriera en su vida más que esto, y un día, llegó el segundo día, fui al mismo sitio que me especificaron. Por supuesto mi trabajo era un guardia de seguridad en una farmacia y mi turno comienza a las 12:00 de la noche. El llamado a la oración por el Fajr es suave, y no te escondo, oh buen grupo, del sufrimiento que yo estaba sufriendo porque literalmente lo hice. Me deshago de mi tiempo en la oración del amanecer, y vuelvo a casa, y me pongo mi vestido y voy a la escuela, y después de deshacerme de la escuela, voy a casa, y tiro a mi madre y a mis padres sentados peleando, y el único momento en que descansaba era la hora del recreo en la escuela, porque no bajaba a romper el ayuno con los estudiantes, todo el tiempo estaba durmiendo en clase, y por supuesto no les enseñé a mis padres que tenía empleo,
y todos los días a las 12:00 de la noche cerraba la puerta de mi habitación para que si venían a abrir la puerta, pensaran que estaba durmiendo, pero básicamente solía ir a trabajar, y volví por 2 meses y estaba en la misma situación. Empecé a notar que mi padre empezó a venir a la farmacia todos los días a las 12:00 de la noche, porque la farmacia en la que trabajaba estaba en la frontera de la ciudad de Sharura. Quiero decir, el lugar donde solían ir mis padres es un desierto y no hay nadie en él. Pero no sabías exactamente dónde. Se levantaba a las 12:00 de la noche y regresaba solo antes del llamado a la oración del Fajr. Y le dije que tenía que conocer a mis padres. ¿A dónde va él en este momento? Hablé con el egipcio que trabaja en la farmacia y le dije que hoy no puedo terminar el trabajo porque tengo una circunstancia y tengo que volver a casa. Me dijo exactamente lo que tienes un problema. Y se sentó en el coche. Espera, papá. Se escapa de mí para caminar y verlo, y yo sé exactamente a dónde va, y de hecho se desempeñó de mí a la misma hora, y el mismo minuto que pasaba todos los días, y lo primero excepto yo, comencé a caminar y lo vi. Lynn notó que comenzó a adentrarse en la tierra. Por supuesto que soy mi auto, es imposible que entre al lugar donde entró, a diferencia de sus padres que tenían un jeep, y pudo adentrarse más en la tierra y se sentó caminando. Lynn se dio cuenta de que el coche parecía desaparecer, y lo que estaba claro para mí, excepto la luz exterior del coche, supe que se había detenido y que la distancia entre él y yo era muy alta. Quiero decir, es difícil que estacione mi auto y vaya hacia él de pie, y me senté a pensar en una solución que se me ocurrió con una idea, y dije que iría a casa y tomaría el derbil de la derecha de mi padre, que es el telescopio nocturno para ver desde lejos lo que está sentado allí de nuevo. Y la distancia entre yo y la casa era de aproximadamente 1 hora. Quiero decir, quiero 2 horas en la mente de lo que voy y vengo. Y como no hay otra solución que esta solución, encendí mi auto y me fui a la casa. Y sabía dónde evacuarían mis padres, sus cosas son realmente trabajo. Y porque era un francotirador. En el ejército, tenía más de un binocular. Así que lo paralicé todo y me los llevé conmigo. Partí en el mismo sitio, pero desafortunadamente no pude llegar hasta que él regresó. Y aterricé en mi cabeza que debía conocer a mis padres y que asentarme en este lugar. Todos los días solos. Un día salí de la escuela y me fui a casa. Le pregunté a mi madre. Le dije paternalmente todos los días a las 12:00 que la noche viene de mí, ya sabes dónde está sentado y va. Después de escuchar esta pregunta, se rió y me dijo, te lo prometo, tu padre volvió a su trabajo y comenzó a trabajar todos los días a las 12:00 de la noche, después de que ella dijo esto. Sabía que mi padre le había mentido, y mi pobre madre caminó sobre su mentira y se quedó en silencio, y lo que le conté. Y yo le dije que yo mismo tenía que descubrir este asunto, y al segundo día perdí mi turno en la farmacia, y me preparé para que si mis padres venían de la farmacia él se fuera detrás y el primero, excepto yo, caminaba y lo veía, pero mientras caminaba y lo veía, sentí una extraña sensación de vértigo y no pude completar y evité el auto del costado, y me bajé de él, y comencé a vaciarme, y en ese momento mi padre completó su camino, y ya no supe dónde se fue, pero la sensación que sentí en ese momento fue muy extraña, porque era normal y no tenía nada. Y de repente me mareé hasta el punto. No pude. Seguí mi camino, y bajé en el coche hasta que mi situación volvió a la normalidad, y los mareos se fueron, y el día que los mareos se fueron, encendí mi coche y me fui a casa, pero me quedé callado de que tenía que descubrir a mi padre a qué estaba sentado, y para mantener mi trabajo, pospuse el tema de mis padres durante aproximadamente 1 semana, pero la duración de los días que estaba trabajando, solía ver a sus padres todos los días que venía de mí a las 12:00 de la noche, y se iba a la ciudad de Sharura. El tema era de Al-Fazni de manera natural, y tenía miedo de que mi padre no fuera tallé en ruinas, razón por la cual fue despedido de su trabajo, pero yo deseaba. Cayó en la ruina. Tampoco tenía lo que yo vi. Un día, me disfrazo todos los días, excepto mis padres de mí. Se fue al bar. Y porque el tema era irritante. Lo primero, excepto yo, encendí mi coche y dejé mi trabajo y me puse en marcha y lo vi llegar a la misma entrada a sus labios. Entró por ella ese día. Y la primera cosa que entró con esta entrada y profundizó en la justicia. Estacioné mi auto y me senté a mirarlo y él se levantó.
Lo primero que levantó fue que me bajé de mi auto y abrí la bolsa y saqué los binoculares y la distancia entre él y yo era de unos 2 kilómetros, y lo primero que hice fue tomar los binoculares y comencé a mirar a sus padres. ¿Lo ves? Me hizo llorar por la gravedad de la situación. Paulia, Sheila estaba completamente vestida y se sentó a cavar un agujero dentro de la tierra, y la primera vez que terminó de cavar se enterró en él, dejando solo su cabeza. Lo primero que vi a mi padre fue este movimiento, tiré todo en mi mano y me puse en marcha a verlo. Pero mientras estaba sentado corriendo, tuve el mismo vértigo que sentía antes hasta el punto de que caí en mi lugar, y ya no podía moverme. Solo me sentí a mí mismo cuando salió el sol. Lo primero que desperté fue abrir a mis ojos. Miré al mismo lugar donde estaban mis padres. Pero no lo conocí. Y yo lo sabía. En casa, porque estaba en un área demasiado lejos de la escuela ese día, me fui, y la primera vez que llegué a casa, vi a mi padre frente a mí y me preguntó por qué no me había quedado hoy. Como no sospechaba que lo estaba vigilando por la noche, le dije que hoy estoy cansada y no puedo durar. Entré en la habitación y cerré la puerta conmigo mismo y me senté a pensar en la situación que vi ayer, y en ese momento no entendí el movimiento excepto paternal. ¿Y cuál es la razón por la que lo hizo establecerse? Y fue en mil. Una pregunta pasó por mi cabeza, y me senté durante casi 3 días sin poder dormir, y quise preguntarle a sus padres sobre el movimiento. Y ese día, pero no pude abrir el tema con él, porque era muy difícil para mí. Lynn vino un día, y me animé, y le pregunté, y le dije que tengo 3 meses, y te veo todos los días transgrediendo de la farmacia, y mirando hacia afuera de los males, y profundizando en el desierto, y ese día te vi mientras estabas en un estado extraño, y paralicé tu ropa, y te enterré con el mar, y después de que concluí mis palabras, me sorprendió su reacción. Me maldijo con las palabras que se decían y me golpeó. Golpea el carril hoy. Manny es capaz de olvidarlo y se sienta y dice de mí que estoy loco. Oh buen grupo paternal. Él no actuó así conmigo, y en el momento en que me estaba golpeando, sentí que tenía un poder tan extraño que sentí que eran 5 personas sentadas golpeándome. Lo importante después de esta situación y lo que te miento, es cierto que estaba molesto porque mis padres me golpeaban, pero me aseguré de que fuera mi padre lo normal, y tiene un secreto oculto, y debo descubrirlo, y después de una semana en esta situación regresé a mi turno, y estaba esperando que mis padres se contagiaran. Porque solía tenerlo saliendo de mí todos los días a las 12:00 de la noche, pero noté que ese día, excepto yo en ese momento, estaba feliz porque me preocupaba todos los días si venía de mí, y el segundo día llegó y lo enfrió excepto en este momento. Dije salvación que mi padre volvió a la normalidad, y ya no está lejos los mismos movimientos que solía asentarse antes, pero lamentablemente al tercer día volvió a la misma situación, y se fue a la justicia. Oh buen grupo que pasó a estar en el tema. Era todo con lo que mis padres estaban contagiados, a las 12:12 lo que aumentaba y no disminuía, como si fuera lo que iba bien. Estaba caminando, y ahora me lo dijo mi mamá antes de que volviera a trabajar. Dije, ¿es posible que las palabras de mi madre sean ciertas? Claro. El tiempo de mi padre era en la ciudad de Jisan, y por lo general, si se quedaba allí por 5 días, entonces regresaba con nosotros porque la distancia entre Sharura y Jisan era muy larga. Después de deshacerme de mi turno, fui a casa y le pregunté a mi madre y le dije, «Mamá, ¿dices paternal? Volvió a trabajar, ¿verdad?» Ella me dijo, «Oh», le dije, «está bien mamá, olvidé que mi padre asiste a Jisan, y si se queda aquí durante 5 días y luego regresa con nosotros». Ella dijo, «Oh, me acuerdo. Igualmente. Me cuenta que todos los días va a su casa y vuelve a casa». Le dije, «Mamá, lo que es normal. Mira la distancia entre Sharura y Jisan. Es imposible que pueda ir y venir todos los días en 5 horas y te dice que trabaja todos los días desde las 12:00 de la noche». El llamado a la oración del amanecer se suavizó mientras él estaba en Sharura, y su remolino en Jisan. Traté de convencer a mi madre, pero Dios la guía. No quería que me convencieran. Le dije que no hay solución, pero le informé de lo que vi ese día para que me creyera. Después de que le conté la situación ese día que la vi, no me creyó y se sentó a decir de mí que estaba loco. Es este discurso. La primera vez que mis padres llegaron a casa. ¿A qué hora? ¿Qué dijiste de él?
¿Y la misma situación que sucedió ese día? Se repetirá. Mi padre se levantó y me azotó, así que mordí el suelo, y le dijo a mi madre, tu hijo está loco, y debemos responderle con un jeque para que pueda aprobarlo antes de que su mente no vuele. Mi madre dijo que la salvación. Primero, le habló al jeque Othman para que viniera a leerlo, por supuesto Sheikh Othman, este es sudanés, y vive con nosotros en el vecindario y está con nosotros en el vecindario antes de que yo no naciera, y de hecho, el segundo día que llamó a la puerta, y el día que la abrí, me encontré con el jeque Othman, y entré al consejo, y a su invitado y me dijo, que qué mal hay, hijo mío, en ti. ¿Porque tu padre dice que tengo que ir a leerte? Le dije, no, por Dios, jeque, no tengo nada, pero mi madre y mis padres se quejan de que estoy poseído, así que mi padre te habló y te dijo que eres una buena persona. Me dijo que eso es completamente suficiente y que no tienes ningún problema, pero en el tiempo paternal lo que había en la casa, y no sabemos a dónde fue exactamente, y Sheikh Othman me preguntó por él, le dije lo que sé, y por lo general paternal en este momento está presente en la casa, pero ten paciencia, déjame rodearlo a él y a Ajik, y el día que llegué quiero levantarme de mi lugar, Sheikh Othman me tomó de mi mano y dijo, hijo mío, estoy observado en tu padre. El último periodo es lo que es normal y variable 180 grados desde antes, hasta el día que me estaba hablando. Ayer estaba cerca de mí, y tenía miedo. Lo saludo, y el día que me acerqué a él, huyó, y se puso a trabajar, y ahora como ves lo que hay allí, aunque digas que es la primera vez. Sale de la casa en este momento, y siento que tu padre es el que necesita, hacemos clic en él, que eres tú. Tú, Muhammad, si Dios quiere, siempre estás con nosotros en la mezquita y lo que echas de menos y no se escapa, y después de lo que me contó esta charla, descansé, y dije gracias a Dios que hay una persona que empezó a entenderme y a ver lo que yo veo, y que mis padres lo que es normal y tiene algo, y me enteré Sheikh Othman de la situación que vi ese día, el día que mi padre estaba en el desierto, y cavó un hoyo y se enterró en él sin ropa, y le dije que todo lo que intenté para acercarme a él ese día me está llegando mareado, y me quedé abatido después de escuchar mis palabras. Othman dijo que no hay poder ni poder excepto en Dios, y entonces supe que mi padre tiene algo fuerte en él. Le pregunté a Sheikh Othman, me dijo que puede haber un toque en tu padre, pero no estoy seguro. Le dije que estaba bien. Sheikh, ¿cuál es la solución? Me dijo que debemos leerlo. Y está claro que tu padre está sentado evadiendo, y lo que quiere escuchar es el Corán. Incluso la oración ya no es rezar con nosotros en la mezquita. Y está claro que el genio dentro de tu padre está sentado y controlándolo. Y después de que Sheikh Othman dijo este discurso, salió de la casa y dijo, hijo mío, lo primero que sientes es que tu padre está listo para leerlo. Llámame y a tu casa para que venga. Se lo dije con toda esperanza. Luego salió por la puerta. ¿Y cuál es su alcance? Más de 5 minutos desde el ascenso de Sheikh Othman de la casa, pero mi padre entró, y lo primero que entró me preguntó. Sheikh Othman me dijo Jack, ¿y te veneraba? Le dije, yo Yani, pero no lo leyó, y estaba preguntando por ti y después de que le dije, este discurso sentí que fue rechazado, y originalmente dijo que eres un mentiroso, y Sheikh Othman no entró a la casa. Le dije salvación no tienes un problema, luego lo alcancé y lo dejé entrar, y lo primero que dije fue el discurso, esta es la cara de mi padre cambiada y derramó sudor y dijo no hay salvación, no la toques, déjala primero. Me vino a la mente que esta era la oportunidad adecuada, y si la aprovechaba, no se repetiría, y fui al patio, y llamé a Sheikh Othman, y le dije que mi padre está allí, quiero que vengas entonces. Sheikh Othman me dijo minutos de salvación y estaré contigo, pero en el momento este padre tomó la llave de su auto y salió de la casa como un loco, y me senté a preguntarle, ¿a dónde vas? Pero él no me respondió y salió de la casa por la tarde, y no regresó hasta antes del llamado a la oración del amanecer, y le hablé a Sheikh Othman sobre él y para darme una solución, y puedo actuar, y me convertí entre Sheikh Othman y yo en más conocimiento en virtud de ello. El único que conoce su situación, y se nota que mi padre en el periodo reciente está cambiando, y después de que nos sentamos a pensar, Sheikh Othman me dio una solución. Es cierto que esta solución fue muy difícil, pero espero que fue la mejor solución.
y nos acorta muchas cosas. Sheikh Othman me preguntó, y tu padre me dijo, ¿cuánto está ausente de su turno? Le dije hace casi 6 meses y no sabemos cuál es el motivo de su cambio. Sheikh Othman me dijo que la única solución es que vayas a su lugar de trabajo y preguntes por su situación. Aquí, pueden tener información que te ayudará y te hará saber cuál es el motivo de su cambio para cambiar. Por supuesto, la distancia entre Jisan y Sharura es muy larga, y mi coche no estaba listo. Es una fila larga como esta, y me senté a pensar en una solución, pero voy a Jisan. Pero después de mucho pensarlo, descubrí que esta es la mejor solución, y me ayuda mucho. Pero yo era Shailson el auto, y traté de manejar un auto que no fuera él y estaba conmigo, pero lamentablemente no lo encontré, y el auto era mi derecho Hilux modelo 1990, y sin aire acondicionado, y su temperatura siempre es alta. En ese momento era el mes de las 8 Hijri, y ese tiempo se considera en pleno verano y calor, y como te dije, tenía aire acondicionado, y su temperatura siempre era alta, y la única solución era que llegara a un lugar seguro sin ningún problema. Camino de noche y solía escuchar mucho hablar sobre el camino por el que camino para conectar Najran y Sharur. Es un camino largo y asusta y lo corta. Quiero decir que no hay estación ni ningún lugar donde pueda descansar, y si el auto se descompone me siento mucho tiempo pensando que nadie me ayudará, pero no tenía otra que esta solución, y dije que confiaba en si Dios quiere, caminaré, y si Dios quiere, no estaré conmigo más que con todo lo mejor. Y me fui a casa y le enseñé a mi madre y a mis padres. Les dije que mi opinión era con la escuela, un viaje a Jisan, y que nos sentaríamos allí durante 2 días, y luego regresaríamos. Mi madre dijo un espíritu, mi hijo, que Dios le conceda el éxito, y fui a revisar el auto y te dije el dueño del taller que estoy en un espíritu en este auto para Jisan, y lo primero que le dije fue esto. Dijo que estás loco. Le dije, ¿por qué? Dijo que el coche tiene muchas ruinas y no puede soportar que aguante una larga cola como esta, pero mientras te mantengas firme y quieras caminar, tienes una solución, y debes conformarte. Le dije, ¿qué es? Dijo que todo lo que caminé fueron 100 kilómetros, detuvo el auto y lo enrolló durante 1 o 2 horas, y luego continuó por el camino. Lo más importante es llevar un radiador contigo, porque tu radiador está roto. Se lo dije perfectamente, y le especifiqué la hora en que caminé en la que Eli es la primogénita de la tarde, porque a partir de la tarde el calor comienza a disminuir, y efectivamente llegó el segundo día y confié en Dios y caminé, y los primeros 80 kilos volví bien, y las cosas estaban bien, y no se metió nada en el auto, pero después de contar los 100 kilos en ese momento, el resto del llamado a la oración del Magreb fue de aproximadamente 10 minutos, la temperatura del auto pareció subir ligeramente. Dije mientras esté cerca del llamado del Magreb a la oración, déjame detener el auto y consolarlo, y al mismo tiempo realizar la ablución y rezar Marruecos. No recé por Marruecos y el coche desapareció. Lo encendí y seguí mi camino. Claro, en ese momento se puso el sol y el mundo se oscureció, y en ese momento descubrí que era la luz del coche. Era muy débil y no podía ver un bien salvo los que están más cerca de mi cabeza que la pena, y me senté en esta situación hasta que conté los 100 kilos del segundo, y gloria a Dios, lo primero que entré en los segundos 100 kilómetros, entró el tiempo de la oración de la tarde llamada a la oración. Le dije siempre y cuando entrara el tiempo de la llamada a la oración para la oración de la tarde, que me dejara detener el resto del coche y de él rezo la cena, pero lo primero que hice fue realizar la ablución y crecí y quise. Tengo la sensación de que ya lo habías hecho antes. ¿Recuerdas la situación en la que vi a mi padre en el desierto y Shail tomó su ropa y se enterró? Fui a ayudarlo en ese momento. Me sentí mareado y no pude seguir mi camino. La misma sensación. Chani ahora antes de que no crezca para la oración de la tarde del poder del vértigo para atraparme. Ya no puedo. Me detuve de pie y me puse en mi lugar y no sé qué me pasó exactamente, pero lo primero que me desperté de mareo, fui al auto a ver qué hora era, y lo primero que vi fue shock. Oh buen grupo, el día que fui a ver el reloj del auto, eran las 12:00, y lo último que recuerdo antes de no marearme, quería rezar la cena, y eran las 8:00 a las 8:00. Quiero decir, me senté durante más de 4 horas, y estaba volando mi lugar y lo que había en cualquiera, excepto desde la carretera, y me ayudó.
Luego supe y me aseguré de que este camino es un camino por piezas, y nadie está pasando por él, y luego me subí al coche y partí del lugar donde estoy. Quiero llegar a Najran lo más pronto posible para descansar allí, y luego completé hasta Jisan, y después caminé unos 30 kilómetros. Solía ver el disfraz de sombra blanca caminando a mi lado, y todo lo que miraba era a lo que encontraba. Me dije a mí mismo y dije que seguro que estoy sentado delirando. Y un día me acerqué a los terceros 100 kilos. Le di la vuelta al coche y abrí la compota y saqué el cheque del agua del radiador y lo llené y dejé el cheque en el mismo lugar. No me moví y me subí al coche y cerré la puerta porque, francamente, una vez tuve miedo. Después de aproximadamente 2 horas, encendí el automóvil y continué mi camino a Najran alrededor de las 4:00 am y evité el automóvil y dormí en él a las 8:00 am. Luego lo trabajé y seguí mi camino hacia Jisan. Por supuesto, el tiempo de mi padre fue en la zona Alcoba, y durante este periodo hubo una guerra con los hutíes aproximadamente en 2010, y había áreas que están prohibidas para que cualquiera ingrese, y cuando me acerqué a la zona donde trabajaba mi padre, vi un punto de seguridad con 3 elementos, y fui a ellos y les dije que soy el hijo de fulano de tal, y mi padre está ausente del trabajo durante unos 6 meses, y comencé a explicarles mi situación completamente, y después de que escucharon mis palabras me dijeron que esperara en el auto. El líder actualmente no está allí, podría venir en 1 hora o 2, y lo primero que nos viene a nosotros es conocerlo, y tú vuelves si él viene, le explicas toda tu situación, y efectivamente me subí a mi coche y esperé en él. Casi llegué, y entonces uno de los elementos me llamó, me dijo: este es el líder, ve a explicarme tu situación, tú y tu padre el oficial. Entonces una vez fue bueno y cooperativo y me llevó con él, y me entró a la biblioteca, me dijo: preséntame sobre ti, y quiero que me expliques tu tema en su totalidad y en detalle, y comencé a informarle de todo, y lo primero que le dije fue el nombre de sus padres. Él lo conocía y sabía cuál era su tema, pero lo que me interrumpió y me dejó, completó mis palabras, y noté que estaba afectado por mis palabras, y lo primero que concluí conmigo pareció hablar, y dijo: oh Muhammad, tu padre era uno de nuestros mejores miembros del batallón y Lu. Hablamos de ello a partir de hoy. Lin odiaba lo que se merecía, porque cumplía muchas tareas para nosotros, y dependíamos de él, especialmente en las misiones nocturnas, pero sé exactamente lo que pasó con tu padre, y después de esta situación tu padre comenzó a ausentarse del trabajo. Lin tomó una decisión. Un día, como de costumbre, tu padre tenía paz por la noche, y llegó al batallón y tomó su arma y fue al sitio a recibir de su colega, y lo primero que recibió de su colega notamos que tu padre estaba sentado hablando solo, por supuesto que lo estábamos observando desde las cámaras de vigilancia. Lin comenzó a quitarse toda la ropa, y notamos que cavó un hoyo y se enterró en él, y después de que terminó de recibirlo, lo convoqué conmigo a la oficina, y le pregunté sobre el movimiento que lo cambió y él negó, y dijo que yo no resolví el movimiento. Esto nunca lo es, a pesar de que todo estaba claro para nosotros en las cámaras, y lo vimos todo en detalle. Todo lo que el oficial me dijo todo este tiempo, recordé la situación que sucedió con mi padre en el desierto, el día que lo vi cavar un hoyo y envolver su ropa y enterrarme en él, y el día en que regresó a casa y le pidió que negara que yo no soy más que este movimiento. El oficial dice que en virtud de que considero a tu padre un hermano y un amigo antes de que no sea miembro de los individuos, y entre él y yo vivimos y retomé este movimiento, y le dije que yo mismo estoy loco, pero noté que al segundo día volvió el mismo movimiento, cavó un hoyo y se metió la ropa y me enterré en ella, y luego se fue del sitio que estaba recibiendo, y hasta el día de hoy no regresó. Tratamos de tocarlo y comunicarnos, pero todos sus números estaban separados. Y ya que viniste hoy, dame tu número para comunicarme contigo sobre el tema de tu padre. Y después de que concluyó sus palabras, le dije: está bien, no hay esperanza de que mi padre vuelva a trabajar. El oficial dijo: ¿cómo puede devolverlo entonces? Pero tu padre está ausente del trabajo durante 6 meses, y es difícil que regrese nuevamente. Y luego el oficial comenzó a preguntarme sobre mi edad. Le dije a mi edad de 18 años, y este es mi último año en la escuela secundaria, y trabajo como guardia de seguridad en una farmacia para gastar en la casa,
porque no sabes el salario del puesto de mis padres, y no tenemos ningún ingreso, y sin embargo, mis palabras concluyeron. Me dijo que lo primero que te da bienestar es que lo recorriste toda esta distancia para buscar el tema de su padre, y esto es prueba de que lo amas y que es viejo en él, y pocas veces conseguimos a alguien de la misma edad y arreglamos lo que tú decidiste, y porque este es tu último año en la secundaria, quiero que tomes la primera vez que tomes el certificado de graduación, me llamas, y si Dios quiere, tu trabajo está listo en cualquier sector militar. Tú lo eliges. Y lo primero que dijo fue esto. Me regocijé y me senté a orar por él. Pero al mismo tiempo, Shail eran mis padres. Y siempre supe el tema de mi paternidad, y una razón, la salvación se hizo necesaria. En Sharura para encontrarme con Sheikh Othman, e informarle de todo, él se convirtió conmigo, y así salí del lugar de trabajo de sus padres, y partí de Jisan a Najran, y yo era Shayel son el coche y son el camino. Llegué a Najran en el llamado a la oración, y recé Maghrib, y como ustedes saben el camino más largo en este viaje, fue de Najran a Sharura, que es el camino que yo era Gael Hama, y recogí Marruecos con la cena y confié en Dios, y después de que regresé 100 kilómetros evité el coche y su olor, y después de 1 o 2 horas completé mi ternura, y también conté los 100 kilómetros segundo y descansé. Durante 2 horas y seguí mi camino, pero a los terceros 100 kilos es donde ocurrió la desgracia. Fui a descansar el coche, y jugué con la redita molla. Después de llenar el radiador, me subí al auto y cerré la puerta con llave. En ese momento escuché un sonido de golpes en el maletero del coche. Me volví y me vi, pero no vi a nadie. Dije que sí, susurré y me senté delirando. Pero desafortunadamente el problema resultó ser real. Y el sonido de los golpes se alejó del maletero del coche. Se acercó a la puerta del pasajero. Sabía que era la salvación después de la puerta del pasajero. El sonido proviene de la puerta del conductor. Encendí mi auto y me alejé de donde estaba caminando por la carretera. Eje el agua que dejé ayer en el mismo lugar y no se movió. Esta es la prueba de que este camino está desierto y nadie lo está cruzando. Yo sabía que este camino es un camino que él cruzó, pero no me imaginé que se cortaría a este grado, quiero decir, razonable en las 24 horas que ella se fue. Esto es lo que hay en cualquier auto que regresé de la carretera. Luego el miedo lo dominó y ya no pude controlarme, y la hora eran aproximadamente las 12:30 de la noche y el resto de 150 kilómetros, y llegué a Sharura, pero de repente vi la luz de un auto que venía de lejos y no pude distinguir un coche, porque la luz estaba en lo alto. Pero el día que me acerqué y volví de mi lado, me quedé en shock. Este coche era el coche de mi padre. Iba al mismo lugar donde iba todos los días. Lo primero que vi fue que iba en mi coche y caminaba detrás de él. Lynn entró por la misma zona desde la que entró por tierra. Me senté a mirarlo y aparcó su coche. Y lo primero que se detuvo fue el mismo movimiento. Cavó un hoyo, se cubrió la ropa y se enterró en él. Solo quería saber cuál era la razón detrás de este movimiento. Por supuesto, lo dejé y me di la vuelta en mi auto y continué mi camino a casa porque sabía que si intentaba acercarme a él, sentiría el mismo mareo. Seguí mi camino hasta que llegué a casa y la primera vez que llegué a mi madre y a tomarme el pulso, le pregunté por mis padres y le dije, ¿dónde están mis padres? Dijo que tu padre se fue a trabajar. Por supuesto, en este momento, me quedé en silencio y no dije nada. Entré en mi habitación y cerré la puerta con llave para dormir. Estaba en mi mente que dormía y despertaba a Badri porque lo primero que me despierto es ir a ver al jeque Othman, e informarle de todo lo que me sucedió, y cuál es la razón por la que mis padres dejaron su trabajo. Después de rezar la oración del alba, dormí. Pero lo primero que bajé la cabeza y me dormí profundamente, fue una extraña pesadilla, que consiste en que mi padre se escapa, y 10 de sus compañeros de trabajo lo vieron sentado. Quieren matarlo. Por miedo me desperté y no continué durmiendo. Y entonces tomé mi teléfono móvil y llamé a Sheikh Othman y le dije, «Oh Sheikh, tengo que encontrarme contigo entonces». Él me dijo la salvación después de 1 hora. «Ven a mí a casa». Y de hecho después de que regresé 1 hora me llamó y me dijo que estaba en la casa entonces, y fui a él, y le enseñé todo lo que sucedió conmigo, desde el día en que me mudé a Sharura Lane, fui a Jisan Lane, regresé a Sharura, y se convirtió conmigo en el sueño que te conté hace un rato.
y el día que comencé a hablar con él sobre el sueño, y lo que se convirtió en él, me dijo que parara, que me detuviera. Quiero que repitas todo el sueño en detalle, le dije. ¿Viste en el sueño? Estaba recibiendo en su turno y estaba en el mismo punto donde lo estaba recibiendo. El oficial vino y se sentó a hablar con él, y en el mismo momento en que el oficial estaba hablando con los padres de Joe, 10 de los colegas de su padre lo golpearon, y el traje se desintegró de él, y luego se escapó y se sentaron y lo siguieron y querían matarlo. Entonces mi padre se subió a su coche sin ropa y partió de Jizan a Sharura. Sheikh Othman dijo: pero yo sabía exactamente lo que pasó con tu padre. Tú me dijiste. ¿Qué pasó, Sheikh? Tu padre me dijo que estaba encantado con sus compañeros de trabajo y la razón de su encanto. Tu padre se dedicaba al trabajo, y todas las personas lo aman, y quieren deshacerse de él, y la evidencia es que me dices que el oficial amaba a su padre porque sentían celos y los magos de tu padre, y supongo que la magia Eli en tu padre es uno de los tipos de magia más fuertes. Dios no lo quiera. Después de lo que dijo las palabras, Sheikh Othman, convencido de que realmente es un padre encantado, le dije: ok, Sheikh, ¿cuál es la solución? ¿Y ahora? Dijo que debemos leerle a tu padre lo antes posible, e intentar tanto como podamos que él conozca la magia donde existe para que podamos deshacernos de ella. Por supuesto que Sheikh Othman entendió estas cosas porque él es Hafiz. Perfecto. Es básicamente sofisticado, legítimo y sabe cómo actuar en tales asuntos. Le dije que estaba bien. Sheikh, mi padre ahora está en casa. Vayamos a verlo sin lo que él sabe, porque si supiera que usted es Jay Mahalla, no se sentaría en casa y vería. Y de hecho fuimos a casa y el Sheikh entró en el consejo y yo fui a ver a mis padres desde el dormitorio, y le dije a mi padre que tengo invitados que están en el consejo, y él se puso su vestido y vino, y lo primero que entró en el consejo fue que Sheikh Othman vio frente a él y se sentó con él, y estaba normal, y no dio ninguna reacción. Me dijo el jeque Othman: Muhammad, sal del consejo, quiero a tu padre. Barricada. Salí del consejo y me paré en la puerta. Quiero escuchar lo que están sentados diciendo. Y Sheikh Othman comenzó a hablar con sus padres y dijo: Abu Muhammad, eres una persona que cree en Dios, y estoy seguro de que estás satisfecho con todo lo que Dios escribió para ti, y en un tema que debes saber, porque no te das cuenta de esto, pero estamos observando, Abu Muhammad, estás encantado, y la magia que tienes en ti, es uno de tus colegas en el trabajo porque eres distinto de ellos, y ves que Muhammad tu hijo fue a tu lugar de trabajo en Jizan, y él sabía la razón. Elí no es tu lugar para quedarte, donde hoy vine a leerte y ver, que mi Señor te escriba sanación. Abu Muhammad, a quien todos conocemos, regresa. Después de que el jeque terminó de hablar con mi padre, me llamó y me dijo: Oh Muhammad, ven y trae contigo un cubo y juega con él, y fui a buscar un cubo y su casa con él, y me senté con él y mis padres, y comenzó a leer en el cubo que le llevé. Después de haberse librado del pueblo, se metió el agua en la boca y sopló en la cara de mi padre, y en ese momento mi padre cayó y se desmayó durante unos segundos. Luego se levantó y se sentó gritando en voz alta. Siempre cerraba la puerta del consejo para que mi madre no escuchara los gritos y tuviera miedo. El Sheikh Usman dijo: Ven, toma a tu padre de la edad adulta y comienza a leerle. Dulce Ojo y mi padre, sentado gritando y llorando en voz alta. Francamente, tengo miedo porque soy la primera vez que degenero en una posición como esta, y Sheikh Othman continuaba en el pueblo de Lane cansado y se paró, y lo primero que se puso de pie. Mis padres se levantaron de su lugar y trataron de salir del consejo, pero me levanté y lo atrapé y lo devolví a su lugar, y Sheikh Othman continuó en el pueblo de Lane. Me habló dentro de mi padre y dijo: Salvación, soy un divorcio, pero por Dios Todopoderoso para regresar y evacuar a todos ustedes lamentos. Y después de lo que dijo esto paternalmente comenzó a vomitar y se levantó. Lin se desmayó, y luego Sheikh Othman se sentó riendo y dijo: Felicidades, hijo mío, que está dentro de tu padre. Después de que dijo esto, me senté a llorar de alegría. Entonces me dio mi lugar en ella y me dijo: Dale a tu padre y dile que beba de ella todos los días antes de que no duerma. Entonces el jeque Othman salió de la casa y mi padre estaba en el consejo del resto de Daik. Esto fue unos 10 minutos antes del llamado a la oración del mediodía,
y la primera vez que la oración del mediodía fue paternalmente saludable y comenzó a realizar la ablución y partió hacia la mezquita. Oh buen grupo, esta situación es imposible, la olvido porque mi padre, después de lo que Sheikh Othman leyó al respecto, cambió 180 grados, y mi padre volvió a mí. Toda la gente lo conoce. El que ora, ayuna y teme a Dios. Un día volvió de la mezquita, entró en la cocina de la casa de mi madre y se sentó a reír y bromear con ella. Hemos estado privados de estas cosas durante 7 meses. Dios basta a las personas que causaron la magia paterna. Lo importante es que sea alabado sea Dios. La situación de mi padre ha vuelto mejor que antes y ahora está viendo, yendo, viniendo y hablando con la gente. A veces se lleva a mi mamá y van a la granja de mi abuelo. Y nuestras cosas eran buenas y como la dulzura, y yo me salvé, no me quedó nada y me gradué. Y quedaban 2 semanas y empezaron los exámenes finales. Tenía en mente que sería el primero en graduarme y obtener mi título. Llegas al oficial que me habló antes y me dijo: lo primero que llevas tu certificado, me llamas, y mi deseo era que trabajara en el paso del mal, y efectivamente los exámenes finales parecieron. Y el primer día fue bueno, y el segundo día fue bueno, pero al tercer día me deshice de la prueba, y regresé a casa, y lo primero que me acerqué a la casa, vi una ambulancia parada en la puerta de una casa, mi padre y yo. Él estaba parado en la ambulancia y sentado llorando. Tiré todas las cosas en mi mano, y me fui a la casa, y lo primero que hice. Entré en la casa y vi a los médicos de pie a la cabecera de mi madre, y la cubrieron con una colcha blanca. Mi madre murió, buena gente, y después de que mi madre murió, Creta todo, y nada más. Quería algo de la vida. Esta es la única persona que amé en la vida. Este es Matt. Ya no tengo a nadie que me acompañe y me apoyo en la espalda. Por supuesto, la causa de la muerte de mi madre fue un paro cardíaco. La misericordia de Dios sobre ella murió mientras dormía. Lo importante después de la muerte de mi madre detuvo mi pensamiento. Ya no pensaba en mi vida ni en mi futuro, y seguí así durante unos 45 días. Un día recé las oraciones del viernes, y me encontré con el jeque Othman en la puerta de la mezquita, y él se sentó a contarme. Ana se dio cuenta de que después de la muerte de tu madre, ya no rezaba. Ya no te importa su vida. Y si eso es por tu dolor por ella, ves este camino por el que todos caminamos, y lo único que puedes resolver ahora es reclamarlo. Después de que Sheikh Othman dijo esto, le dije: por Dios Todopoderoso, oh Sheikh, que eres sincero, alabado sea Dios de todos modos. Por supuesto, en ese momento, me había graduado y me llevé mi título. Me senté con mi padre y le abrí el tema militar y le dije a mis padres que quería ser militar, pero no le dije que él era su oficial. Él es el que media por mí. Me dijo: ¿cómo estás? Esta es tu vida. Tu futuro y tú son libres en sus elecciones, pero si eres firme en el ejército, no entres solo a los sectores de seguridad pública, porque son los únicos que te convienen, y no olvides que tienes 18 años. Le conté su consejo y la guía de Dios, y de hecho, al segundo día llamé al oficial y lo saludé y le enseñé que era paternal. Hizo seguridad, alabado sea Dios, sus cosas son buenas. Y le dije que me gradué y saqué mi certificado y soy la salvación de Night Askar, y quiero el sector de seguridad pública, porque mi padre me lo aconsejó. Me dijo que no tienes problema, pero prepárate, la primera vez que se abra la aplicación, te llamaré y te diré a dónde ir. Después de una semana, me llamó y me dijo que tenía que ir a Riad durante estos 2 días porque la aplicación estaría allí. En ese momento era lunes, y la fecha que Eli me fijó el miércoles, y me dijo que debía estar en la ciudad de entrenamiento de seguridad pública en Riyadh el miércoles, y preparé mis cosas y papeles y reservé el vuelo más cercano a Riyadh, y la primera vez que llegué a Riyadh fui al mismo lugar que me dijo sobre Eli, es la ciudad de entrenamiento de seguridad pública, y el día que llegué a la ciudad de entrenamiento de seguridad pública, llamé al oficial y me dijo que me quedara donde está. Entonces un oficial con el rango de teniente coronel, y en realidad después de cuántos minutos Yani, teniente coronel, y me dijo: ¿eres Muhammad? Le dije que sí, y me llevó con él y me entró en su escritorio y se sentó a mendigar conmigo un poco. Luego me dio un archivo, me dijo que este archivo debía llenarse completamente, y si Dios quiere, eres aceptable, y volvió a sus males,
y completé mis papeles y saludé a mis padres y me despedí de él. Le dije que soy una posibilidad para los que van a Riyadh, que entro en el papel, así que no tendré tiempo de hablar con él. Entonces mi padre se sentó a darme consejos e instrucciones. Por supuesto que mi padre era normal y no había nada en él. Y un día me preparé y lo invité y fui a Riyadh y entré el curso. Por supuesto el curso. 3 meses continuos, es decir, por la duración de este periodo no podré hablar con mis padres, y mi primera semana en el curso fue la semana más difícil para mí, porque no conocía a nadie allí, y esto es normal, pero con el paso de los días comencé a conocer a muchas personas, hasta el punto de que todos los que estaban conmigo en el curso se dieron cuenta de mí, y los días regresaron. Gracias a Dios me gradué del curso, y toda mi preocupación era que regresara a Sharura, porque francamente extrañaba a mis padres, y estaba reservando un avión, pero lamentablemente no encontré un vuelo. Le dije que no tenía nada más que transporte público, y me puse en marcha en la estación para el transporte masivo. La duración del vuelo fue de 12 horas, pero lo importante es que llegué a Sharura a las 10:00 de la noche. Inmediatamente fui a casa y toqué la puerta, pero algo extraño ocurrió. Las luces estaban apagadas y la casa parecía vacía, como si no hubiera nadie allí. Me sentí confundido, pero no había otra opción más que saltar la pared y entrar al patio. Al hacerlo, algo me sorprendió al entrar, ya que encontré que todas las habitaciones de la casa estaban abiertas. Recorrí cada rincón buscando a mis padres, pero lo que encontré me dejó desconcertado. Le pregunté a los vecinos si sabían algo sobre su paradero, y uno de ellos me informó que, según su padre, la familia se había mudado a Riyadh y no regresarían. Me sorprendió saber que esto había ocurrido hace unos 2 meses. Le agradecí por la información, y me sentí algo aliviado, pero a la vez, tenía una sensación extraña en el cuerpo. Pasé la noche esperando en casa, pero al amanecer decidí salir a buscar más respuestas. Encendí mi auto y me dirigí al lugar al que solía ir a ver a mis padres. Al llegar, encontré algo inesperado. Vi el auto de mis padres estacionado en el mismo sitio donde siempre lo dejaban, pero estaba claro que había estado allí durante un largo tiempo. Me acerqué con cautela y, al llegar, algo estremecedor me hizo detenerme en seco. Dentro del auto, encontré algo que nunca imaginé. Mis padres ya no estaban entre los vivos. La tristeza me invadió, y en ese momento, deseé que la tierra se abriera y me tragara, ya que no podía soportar ver lo que estaba frente a mí. Recordé las palabras de Sheikh Othman, quien una vez me habló de la importancia de valorar a nuestros seres queridos mientras están con nosotros. Al enterarme de lo sucedido, la policía investigó y confirmaron que mis padres habían muerto en ese mismo lugar, hace 3 semanas. Los motivos de su muerte aún eran inciertos, pero según lo que mencionó Sheikh Othman en su momento, la causa de su fallecimiento fue la magia negra, un tipo de hechicería muy poderosa que, según sus palabras, podría haber sido realizada por personas cercanas a ellos en su entorno laboral. Este trágico acontecimiento ocurrió en 2011, y después de enterrar a mis padres, ya no regresé a Sharura. El dolor de su partida sigue conmigo, pero con el tiempo he aprendido a vivir con ello. Hoy, soy sargento en un sector de seguridad, estoy casado y tengo hijos. Sin embargo, el recuerdo de mis padres siempre estará presente en mi corazón. Lo único que pido a quienes lean esta historia es que recen por el alma de mis padres, que Dios los tenga en su gloria. Antes de concluir, quiero compartir una reflexión. En la vida, hay personas que no toman en serio la influencia de la envidia y las malas energías, pero yo, personalmente, creo que debemos ser conscientes de lo que nos rodea. Les agradezco por escuchar mi historia y nos vemos en la próxima.